Muy buenos días, familia. Aquí estamos un día más, aquí en España. Hoy es festivo, hoy es 6 de enero y celebramos los Reyes Magos, los sabios de Oriente, como lo quiera llamar. A los más pequeños, estos sabios, estos reyes les traen regalos, pero aún así, aunque sea festivo, yo he querido sacar unos minutos para poder compartir la palabra del Señor, que en esta ocasión vamos a leer 3 versículos y se basa en los versículos 19, 20 y 21 del primer capítulo del Evangelio de Mateo. Dice así: Mateo capítulo 1, versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor que le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ayer veíamos el gran misterio de Dios, de cómo María se quedó embarazada, no de la manera cotidiana, que es a través de una relación sexual, sino de una manera milagrosa, que fue a través del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, para ti y para mí esto es una historia normal, porque es parte de nuestra historia. Desde que somos pequeños, desde que somos niños, nos han enseñado esto. Es parte de nuestra cultura, podríamos decir. Hemos normalizado el hecho de que María quedase embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y no solamente es que sea parte de nuestra cultura, sino que además nosotros tenemos la Biblia y conocemos el transcurso de la historia, conocemos también el final de la historia. Pero quiero que por un momento puedas ponerte en la piel de José, en la piel de un hombre que hasta ese mismo momento no había mantenido relaciones sexuales con su novia. Y de repente su novia le dice: José, estoy embarazada. Y no solo eso, sino que ha sido del Espíritu Santo. Créeme que esto no es nada fácil de creer, por no decir imposible. La Biblia dice en este versículo 19 que José era justo, es decir, que él era temeroso de Dios, él era un fiel creyente de Dios. Pero eso no quita el hecho de que fuera una historia difícil de digerir. ¿Qué hizo José? Bueno, pues a pesar de no creer lo que María le dijo, él no quiso difamarla. José no quiso que María quedase con la reputación por los suelos, así que José decidió hacer algo que honestamente le honra como hombre, que fue dejarla secretamente. José pretendía irse y así la gente iba a pensar que el malo de la historia fue él, que él dejó embarazada a María sin estar casado y él quería que la víctima de todo eso fuese María. Ese era el plan de José. Esa era su idea. Y cuando ya estaba todo listo para hacerlo, para irse, la Biblia dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que no lo hiciera porque María le había contado la verdad sobre el Espíritu Santo. Y que no solamente era cierto el hecho de que María se había quedado embarazada del Espíritu Santo, sino que el niño que estaba esperando era el Mesías, esperado por los siglos, por el pueblo judío. Fíjense esto qué bonito. José pensó que ante esta situación solo había 2 opciones. Él dijo, bueno, la primera opción era contar la verdad, contar que María, pues se ha quedado embarazada, vete tú a saber quién, y lo que hubiera ocurrido, ¿sabes qué? Es que lo más probable es que hubieran apedreado a María, porque en aquella época así se castigaba el adulterio. Y la segunda opción que tenía José era la de desaparecer, para él cargar con la culpa. José solo vio 2 alternativas, 2 opciones, pero Dios tenía una tercera opción. Dios le dijo, reciba a María y al niño que hay en ella, porque es del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros creemos que ya no hay salida para nuestros problemas, pero cuando dejamos que sea Dios quien nos guíe, Él siempre nos va a dar las mejores opciones que ni siquiera nosotros habíamos imaginado. De este pasaje podemos aprender, muchas cosas, pero sobre todo tenemos que aprender a que tenemos que consultar con Dios cada situación de nuestra vida. Nosotros no nos podemos creer sabios en nuestra propia opinión. Quizás nosotros creemos que la mejor opción, la mejor alternativa ante un problema, ante un asunto en particular, es esta salida, es aquella salida, pero nosotros tenemos que consultar a Dios para que Él sea quien nos dé siempre la mejor opción. Párate por un momento, imagínate por un momento lo que hubiera podido pasar si José decide guiarse por sus propios consejos. Lo que hubiera ocurrido es que se hubiera estropeado el plan de Dios. Y digo estropeado entre comillas, porque al final Dios siempre se va a salir con la suya. Pero en este caso, la vida de José hubiera sido muy, pero que muy afectada. Así pasa a veces con nosotros.
por no consultar las cosas con Dios, por creernos sabios en nuestra propia opinión, por dejarnos guiar por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, por lo que nosotros entendemos y no por la sabiduría de Dios y por su palabra, muchas veces sufrimos cosas que podríamos haber evitado. Como se suele decir por ahí, sí, es cierto que la experiencia es un grado, pero aunque tengamos toda la experiencia del mundo, nosotros tenemos que dejarnos guiar siempre por la palabra de Dios. La Biblia es una lámpara que nos guía, dice el Salmo 119. Es una luz que nos alumbra en momentos oscuros, en momentos complicados de nuestra vida que no sabemos qué hacer exactamente. José se vio sin salida, José se vio atrapado, encarcelado en una situación donde pensó que ya todo había terminado. Pero sin embargo Dios le dijo, no te preocupes, porque no solamente tu historia todavía no ha terminado, sino que acaba de comenzar. Qué importante es que nosotros podamos recibir el consejo de Dios. Qué importante para nuestra vida es que podamos estar abiertos a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña y nos aconseja. Y sobre todas las cosas, qué importante es dejarnos guiar por el consejo de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de verdad tu palabra es un buen consejo. Es el mejor consejo para nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús, para que siempre podamos dejarnos guiar por tu palabra. Que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que sea tu palabra la que nos alumbre, la que nos ilumine, la que nos guíe en este camino de la vida. Gracias por tantas bendiciones que tú nos estás dando. Oro para que nos guardes, nos bendigas, no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. Señor, gracias por tantas bendiciones que tú estás haciendo. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos, Dios mediante, el lunes en el siguiente devocional. Disfruta de hoy viernes, disfruta del fin de semana. Congrégate si tienes la posibilidad, si tienes la bendición de tener una iglesia local a la que perteneces. No busques excusas, no busques argumentos para no ir. Congrégate. Ve y adora al Señor en comunión y exáltale y sobre todo escucha su palabra y recibe el consejo que Dios tiene para ti en este fin de semana. Dios te bendiga.